Vamos a comenzar con la clase de variables industriales. Vamos a comentar un poquito qué es lo que venimos viendo hasta el momento. Inicialmente comenzamos con una clase de introducción a la automatización industrial. Definimos cuáles son los objetivos de la automatización, que para ir recordando cuando hay tareas peligrosas, tareas repetitivas, tareas que queremos realizar con la mínima intervención humana, vamos a implementar estos sistemas automatizados que tienen como objetivo proteger al individuo, proteger a las instalaciones, proteger el medio ambiente, utilizar de una forma más eficiente los recursos, ya sea los recursos materiales o la energía, en un determinado proceso productivo, y además aumentar la cantidad y la calidad de los productos obtenidos en cualquier tipo de industria. Ahora, para tal fin se deben implementar diversos sistemas de control en estos automatismos. Estos sistemas de control son sistemas, justamente como dice su nombre, controlan, mantienen bajo ciertos parámetros algunas variables físicas, como puede ser la presión de un recipiente, la temperatura de una habitación, el pH de una sustancia, el caudal que pasa por una instalación, etc. Estas variables, mediante un sistema de control, se esfuerzan a que tenga un determinado valor. ¿Está bien? Y dentro de esas variables que acabamos de mencionar, se van a tener que detectar mediante ciertos instrumentos, mediante sensores. ¿Está bien? Y ahí tuvimos una clase en la que hablamos de la instrumentación industrial, o sea, cómo se materializan los sistemas de control en los procesos productivos en las diversas industrias. Y hablamos que tenemos elementos que son sensores, registradores, transmisores, hablamos de los elementos finales de control, hablamos de una cierta cantidad de cuestiones que nos interesaban analizar en esa clase de instrumentación industrial. Y también vimos algo de metrología, que como me gusta decir a mí es el arte y ciencia de medir, ¿no? Porque estas variables industriales nosotros las debemos medir de alguna forma. Entonces vimos algunos conceptos relacionados con el error, con el rango de un instrumento, cómo se certifica un instrumento, ¿está bien? Y diversos temas relacionados con la metrología. Eso sería el bloque de fundamentos que acabamos de ver. A partir de ahora vamos a centrarnos en dos bloques, uno que va a ser el de sensores, que son los elementos con los que yo mido las variables industriales. Por eso esta clase trata sobre las variables que vamos a encontrarnos, las más comunes, ¿no?, que nos va a interesar medir. Luego el siguiente bloque va a ser de actuadores, o sea, cómo actúo sobre mi sistema para controlarlo. Y por último un bloque dedicado, muy introductorio a lo que es automatismo, con lógica cableada y PLC, que lo va a dar mi colega el ingeniero Alejandro Múnich. Bueno, vamos a definir qué es una variable de un proceso. Una variable de proceso es una condición física o química que es de interés medir y controlar, ya que puede alterar la producción o manufactura. En la instrumentación industrial se consideran las siguientes cuatro variables como principales: la presión, el caudal, la temperatura y el nivel. Ahora vamos a revisar un poquito esta definición. Es una condición física o química. Por ejemplo, puede ser presión, puede ser temperatura, puede ser el pH de una sustancia, o puede ser la concentración de algún contaminante en el aire, por ejemplo, que nosotros queremos medir. ¿Medir para qué? Y para poder controlarlo o mantener nuestras instalaciones dentro de ciertos valores de funcionamiento seguros. Ahora, vamos a estudiar en esta clase 4: presión, caudal, temperatura y nivel. Arranquemos con la presión. ¿Qué es la presión? Disculpen, sé que muchos de los que están viendo esto lo recontra saben. Está bien. Si es así, pueden adelantarse, no hay ningún problema.
Pero bueno, está bueno refrescar un poquito la memoria. La presión, ¿cómo se define? Es una fuerza por unidad de área, ¿está bien? Por lo tanto, su valor va a estar medido en alguna unidad. El sistema internacional de medidas es el Newton sobre metro cuadrado, que se denomina Pascal a dicha unidad. Ahora, es muy común en la industria hablar de los bar, del PSI o de los kilogramos, ¿está bien? Por centímetro cuadrado. El PSI es libras sobre pulgada cuadrada. Y bueno, hay una relación en los gases entre el volumen que ocupan y la presión. Si yo tengo un pistoncito y comienzo a desplazar esto es un cilindro cerrado y de un extremo tengo un pistón y comienzo a variar su volumen, la presión de ese gas va a aumentar. Y así es como, por ejemplo, con un inflador puedo aumentar la presión de un gas, ya sea para inflar una bicicleta o lo que sea. Un compresor de taller funciona también con un mecanismo alternativo. La única diferencia es que este mecanismo lo impulso mediante un motor eléctrico. Vamos a hablar, antes de pasar a la siguiente variable, vamos a hablar un poquito más de qué es la presión. ¿Está bien? Es la fuerza por unidad de área que ejerce algún fluido. ¿Está bien? Ustedes habrán escuchado muchas veces la palabra presión atmosférica. Dijimos, bueno, ¿qué presión realiza la atmósfera? Y bueno, se calcula, se estima, en verdad, se considera que la atmósfera termina en algún punto. Depende del criterio que uno utilice, ¿no? Me da más o menos kilómetros con respecto al nivel del mar. Ahora imaginemos a una altura determinada, tenemos el, comillas, fin de la atmósfera, que en verdad es una transición de la atmósfera al vacío, pero bueno, supongamos un determinado límite fijo. Y tenemos una cierta cantidad de aire por sobre la cabeza de una personita que está en la superficie de la Tierra. Una está al nivel del mar y otra está en lo alto de una montaña. ¿Qué pasa? Estas personas van a sufrir una presión que va a ser el peso de la columna de aire que se encuentra sobre ellos. Y a eso se lo denomina presión atmosférica. Como pueden ver, esta presión atmosférica varía según la altura a la que yo me encuentre, porque varía la cantidad de aire que hay sobre mi cabeza. También varía si hay viento, si no hay viento, la temperatura, varía por un montón de otros factores atmosféricos. Entonces la presión atmosférica es una variable. Ahora, nosotros en la industria, ¿qué nos interesa medir justamente con un instrumento de medición? En este caso tenemos acá un manómetro. ¿Qué nos interesa? Nos interesa la presión del fluido. Esa presión del fluido, por la mayoría de los manómetros, mide lo que se denomina presión manométrica. ¿Y qué es la presión manométrica? Y yo tengo una presión atmosférica. Lo que estoy midiendo con mi instrumento, por lo general, es la diferencia entre la atmosférica y la presión que contiene mi fluido. Por lo tanto, se llama presión manométrica. Ahora, si yo comparo con el vacío absoluto, que sería el cero, ¿está bien? Sería la ausencia total de masa. Yo tengo una presión, puedo definir una presión absoluta, que va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, cuando yo en un tubo de acetileno, por ejemplo, o de dióxido de carbono, veo en mi manómetro 50 o 60 bar, estoy casi en la mayoría de los casos voy a estar hablando de la presión manométrica. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que esta presión si la presión atmosférica varía, o sea, yo muevo mi tubo, por ejemplo, estoy en Comodoro Rivadavia a 0 metros y me voy a Jujuy, la presión del fluido interna es la misma, pero la que yo mido va a cambiar, porque la atmosférica va a oscilar entre estos dos puntos. ¿Está bien? Mientras que la presión absoluta, que hay instrumentos que la miden, no cambia. Entonces la presión manométrica siempre hay que tener en consideración que tiene un valor que puede cambiar en el tiempo, porque cambia la atmosférica. Y es la que miden la mayoría de los sensores de presión. Acá pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si yo estoy a nivel del mar? Voy a medir una presión. Me voy arriba de una montaña, voy a medir otra. ¿Por qué? Porque mi presión atmosférica va a variar. Lo que va a hacer que
mi elemento que mide presión también varíe, a pesar de que adentro de mi recipiente tengo la misma presión, mantengo la presión constante. Ahora, uno se preguntará, y bueno, ¿y por qué será importante medir presión? ¿Por qué me podría llegar a interesar? Bueno, esto que ven acá es una caldera que colapsó por sobrepresión. Hay muchos motivos por los cuales puede suceder esto. La pregunta sería, ¿en qué condiciones estaba el equipo? ¿Cuál era el espesor de la caldera? ¿Cada cuánto se le hacían inspecciones? Está bien. No vamos a culpar del todo a la presión. Tal vez el material que debería contener esa presión estaba con una corrosión importante, se le había hecho alguna modificación, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir que si no controlamos la presión, seguro mi recipiente a presión, que como puede ser una caldera de un sistema de calefacción de una escuela o de un hospital, va a colapsar. ¿Está bien? Entonces es importante medir presión en cualquier recipiente presurizado. Miren, esto de acá es un compresor común, un motor eléctrico que mueve un sistemita biela-manivela como el que vimos al principio, un pistoncito que se mueve sobre un cilindro y comprime aire y lo guarda en este depósito que se suele denominar pulmón. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Colapsó? ¿Por qué? Por sobrepresión. Hubo una presión mayor a la que el recipiente podía soportar y se rompió. Esto no debería ocurrir porque estos sistemitas tienen que tener como mínimo una válvula reguladora de presión, que si llega una válvula de protección de sobrepresión, que si llego a una presión determinada, esta válvula saltaría. También no sé en qué estado estaba el espesor de esta chapa. Está bien, esto comprime aire, el aire tiene vapor de agua, ese agua queda retenido en el interior de mi pulmón y me puede producir cierta corrosión. Entonces hay que medir el espesor de estos compresores, por ejemplo. Hay varios motivos que pueden haber producido este colapso, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es importante controlar la presión de cualquier recipiente presurizado. Y en este caso es un gasoducto. El gasoducto no recuerdo, es de la Argentina, no recuerdo cuál, que se le realizó la famosa prueba hidráulica. La prueba hidráulica consiste en: yo coloco todo, por ejemplo, un gasoducto importante, ¿no? Que va a llevar, no sé, gas a 60 bar. Bueno, agarro ese gasoducto, estos son caños de metal que se van soldando, está bien. Entonces tengo que verificar antes de presurizar el gas en la instalación que esta instalación no va a perder. Se realiza lo que se denomina prueba hidráulica. Es una prueba en la que la instalación se presuriza, está bien. Acá ustedes ven que sale agua, ¿por qué? Porque la llenan de agua, llenan la cañera con agua y luego comienzan a levantar la presión, o sea, empiezan a forzar la entrada de agua. Llenan inicialmente la instalación de agua y luego comienzan a forzar la presión. Sigue ingresando líquido con una bomba y comenzamos a presurizar esto. ¿Qué quiere decir presurizar? Que hay una presión mayor que la atmosférica. ¿Hasta dónde se la lleva? Y se suele llevar hasta 1,5 más o menos la presión de trabajo. O sea, si yo voy a trabajar con 100 bar y lo llevo a 150. Eso viene por norma. Hay que analizar bien la norma de cada prueba hidráulica, de cada aplicación. En algún momento se usaba el doble, recuerdo. Luego se bajó porque se veía que era demasiado, era excesivo. Y bueno, se presurizó la instalación y se abrió. En un codo colapsó el codo. Y usted dice, bueno, ¿para qué hacen esto? Y bueno, porque si esto ocurriría con gas, acá hay una semejante fuga de gas. Una, la cantidad de dinero que se pierde, y la otra, el riesgo de explosión, ¿no? Pero acá solamente nos vamos a mojar. Y es antes de que la instalación entre en funcionamiento. Es la famosa prueba hidráulica. Acá les muestro varios casos en cómo pueden colapsar. Esto acá en la derecha es un tubo que colapsó por sobrepresión. Y estos de acá son recipientes
de los camiones chupa, etcétera, que colapsaron por presión negativa. Muchos de estos, fíjense que está abollada como si fuera una lata de cerveza. Estos se les realiza un vacío para succionar fluidos, ¿no? Pero se le puede realizar accidentalmente también un vacío al depósito. Eso es como estos pueden aguantar mucha presión, pero cuando uno succiona cierta cantidad de materia del recinto, lo que está haciendo es la atmósfera aplasta a mi recipiente. Tal vez el recipiente aguanta mucho a sobrepresión, o sea, la presión positiva, por decirlo así, presión por sobre la atmosférica, pero cuando yo le saco materia, la presión que ejerce la columna de aire es muy grande y puede ocasionar el colapso de mi recipiente. Ahora, un caso típico inicialmente, ¿no?, en las locomotoras era que la caldera de la locomotora explotara. Ya que estamos, vamos a explicar cómo funciona. Acá tenemos una locomotora, está bien, las clásicas, digamos. Tenemos una zona donde se produce el fuego, se mete algún combustible, ya sea carbón, leña, lo que ustedes quieran, ¿eh? Acá podemos quemar nafta si quieren, o diésel, o hulla, o lo que sea. Y basura. Y los productos de esa combustión van a pasar por una caldera. Esa caldera, ¿cómo está compuesta? Por tubos. Son acuatubulares, o sea, tenemos tubos. Por la parte exterior van a estar mojados, esto va a estar los tubos sumergidos en agua. Y por la parte interior pasan los vapores de la combustión, los gases quemados de la combustión que salen por una chimenea. Ahora, el agua comienza a calentarse y de acá yo saco mi vapor de agua por la parte superior. Y ese vapor está sobrecalentado, va a ir a mover la máquina de vapor, por ejemplo. Estas calderas, inicialmente cuando se comenzaron a fabricar, no había buenos métodos constructivos fiables ni mediciones de calidad, ¿no? Y tampoco había mucha instrumentación. Ocasionaba estos problemas, ¿no? Que colapsaba. Estos son los tubitos, los acuatubulares, los tubos por donde va a pasar los gases quemados y salen por la chimenea. Y acá colapsó la instalación. ¿De cuántas presiones estamos hablando en la industria? Y en sistemas hidráulicos me refiero a, por ejemplo, máquinas viales, prensas hidráulicas que realicen mucha fuerza. Estamos hablando de 90 a 300 bar. ¿Está bien? En sistemas neumáticos, que se pueden encontrar mucho en la industria alimenticia, en muchos automatismos, se puede encontrar en cualquier instalación que tenga aire comprimido, una gomería. Podemos estar hablando de, muchas veces en los talleres se utilizan herramientas que funcionan neumáticamente. Todas las herramientas que uno en su casa tiene por ahí eléctricas, en la industria se utilizan neumáticas. Muchas veces, ¿está bien? Hay taladros, hay molas, todo neumático. Y estaríamos hablando de unos 8 bar. Ahora los sistemas de oxígeno, acetileno para soldar, 20 bar, por ahí. Los de dióxido de carbono, argón, que se utilizan mucho en soldadura, aquellos que hayan soldado con lo que se suele denominar TIG. Se utiliza un gas de protección, está bien. MIG-MAG. TIG es... TIG también. Con TIG, MIG, MAG se utilizan diversos gases de protección que rondan los 60, 90 bar. Las calderas de calefacción no tienen mucha presión, pero lo que sí tienen es mucha área, entonces se producen grandes fuerzas. Gasoductos troncales, digamos gasoductos como el gasoducto San Martín, ¿no?, que lleva gas desde Comodoro hasta Buenos Aires, va pasando por toda la Patagonia, podemos estar hablando de 80 a 100 bar. Y en nuestras casas tenemos 0.019 bar. O sea, en las casas llega muy poca, a propósito, ¿no?, por cuestiones de seguridad, se trabaja con presiones muy bajas. Bueno, analizamos ya las presiones. Vamos a hablar de los caudales, que es otra variable muy utilizada en la industria. ¿Qué es el caudal? Para empezar, es la cantidad de volumen
relacionado con el que pasa por una instalación, relacionado con su tiempo. Entonces puede ser las unidades litro por minuto, litros por segundo, galones por minuto, barriles por hora. ¿Está bien? La medida internacional, ¿cuál sería? Bueno, la unidad de volumen internacional es metros cúbicos. ¿Está bien? Y el tiempo es segundo. Entonces metros cúbicos por segundo sería el caudal volumétrico medido en el sistema internacional. Y uno tiene una idea conceptual de qué significa. Ahora, hay una diferencia. Hay dos tipos de caudales. Uno que es másico y otro que es volumétrico. El volumétrico, volumen por unidad de tiempo. Mientras que el másico es la masa por unidad de tiempo. Y es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con un gas a una presión de 90 bar, va a pasar determinado caudal volumétrico y va a pasar determinado caudal másico. Ahora, si bajo o subo esa presión, el volumen va a variar un montón. Y el caudal másico también. ¿Está bien? Entonces, el caudal volumétrico tiene en cuenta la densidad del fluido. Y la densidad va a cambiar con la presión y temperatura que haya en la instalación. Esa es la principal diferencia. Bueno, ¿por qué medir caudal? Porque en la industria del gas y el petróleo yo cobro por cuánto gas estoy bombeando. Pasa por la instalación, cuánto produzco. ¿Por qué? Y porque si estoy en una instalación que manejamos agua, ¿no?, para una ciudad o para varias ciudades, sería interesante poder medir dónde va cada uno de esos litros de agua que estoy bombeando de metros cúbicos de agua que bombeo por hora. ¿Dónde están yendo? ¿Están yendo donde los necesita o hay pérdidas, por ejemplo? Después, en otros casos, nos interesa la relación de mezclas. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, ustedes se quieren armar un café y no agarran y colocan... Bueno, muchas veces se coloca el azúcar a ojo, ¿no? Pero uno con el tiempo sabe, y a mí me gusta con una cucharadita de azúcar, y otro le gusta con 3, y otro le gusta sin azúcar. Bueno, una relación de mezcla es eso. Es cuánto masa de un producto y de otro tiene que haber para producir una determinada reacción. ¿Está bien? Por ejemplo, en la industria alimenticia, en la industria química, tenemos que mantener relaciones de mezclas constantes. Para saber eso tenemos que medir los caudales de los productos que están ingresando. Y en este caso, acá tenemos un separador trifásico. Está bien, trabaja con presiones de 1400 psi aproximadamente y produce entre 6000 y 10000 barriles por día de crudo. Esto ingresa el crudo con el agua, con el gas, y se sale separado. Por un lado el agua, por otro el gas y por otro el crudo. Hablando de barriles, son aproximadamente 159 litros de crudo. Acá les traje el momento de relax en la clase, que es un poquito de historia. ¿Por qué se utiliza hoy en día el barril? ¿Está bien? Inicialmente el petróleo comenzó a explotarse en Estados Unidos, aunque se conocía de antes. Está bien, desde la antigüedad ya se conocía el petróleo. Pero de forma comercial se comenzó a explotar en Estados Unidos. Y se utilizaban las máquinas de vapor como la fuerza motriz necesaria para bombear el fluido del subsuelo. ¿Está bien? Para movilizar el fluido dentro de diversas piletas, y se realizaban las separaciones trifásicas, se realizaba en varios por separación de fases en varios recipientes que eran todos de madera. ¿Y cómo se sacaba? ¿Dónde se producía el petróleo? Y en zonas alejadas de la ciudad. Y luego este crudo debía ser procesado para obtener naftas, aceites, etc. Y tenía que ser llevado a centros industriales. ¿Cómo se llamaba? En lo primero que tuvieron a mano, que eran barriles de madera. Está bien, que inicialmente eran utilizados para llevar vino, para llevar aceite, está bien, otros productos. Aceite de ballena. Y bueno, se utilizaron los barriles que ya existían. Un barril es aproximadamente 159 litros, como les dije. Y desde ese entonces quedó la medida. Aunque no necesariamente enseguida se cambió la metodología. Se comenzó a llevar por ejemplo, trenes. ¿Está bien? Se fue evolucionando la
la manera en la que se almacena y transporta el crudo, ¿no? Por ejemplo, por ductos de metálicos, es más sencillo. Lo que sí tenés que pagar la instalación, pero bueno. Y de ahí quedó históricamente por qué se usa el barril de petróleo, aunque ya no se guarda más en barriles, al menos no de madera. Bueno, vamos a hablar un poquito de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es una magnitud que mide la energía térmica de un cuerpo. Para una misma sustancia, una mayor temperatura es sinónimo de mayor velocidad de las partículas que la componen. ¿Está bien? Bueno, esta es la típica definición de primaria. Acá tenemos unas pelotitas, ¿no?, que se están moviendo. El movimiento de esas pelotitas va a aumentar a medida que aumente la temperatura. Estas pelotitas son una representación conceptual de, por ejemplo, las moléculas de un determinado material, como puede ser agua o como puede ser un gas. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Tenemos varias escalas. También acá tenemos escalas que son absolutas y escalas que son relativas. Las escalas relativas son el Celsius y el Fahrenheit. ¿Está bien? Que toman como referencia, por ejemplo, la Celsius, que es la que nosotros más estamos acostumbrados a utilizar. Inicialmente dijeron, bueno, a 0 grados se congela el agua, es nuestro punto de referencia. A 100 grados hierve el agua, a una atmósfera, bien, es otro punto de referencia. Y a partir de ahí se hicieron divisiones y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Y que para Fahrenheit se hizo algo muy similar. La única problemática que trae esto es que la temperatura puede seguir descendiendo. ¿Está bien? Hasta un punto teórico donde no hay actividad molecular, que se denomina el cero absoluto. Por eso las escalas absolutas ponen su cero en un punto teórico en el cual no habría actividad molecular alguna, ni vibraciones, ni nada, pero en todas las partículas quietas. Y a partir de ahí comienza a definir todas las otras temperaturas, como el caso de Kelvin o Rankine, que son dos escalas que se utilizan en el mundo científico para todas las fórmulas, ¿está bien?, de gases ideales, etcétera. Todas esas fórmulas, las de las leyes de los gases ideales, funcionan con temperaturas absolutas. Mientras que en el día a día nos arreglamos con las relativas, ¿no?, que tienen su equivalencia. Bueno, ¿por qué medir temperatura? Por muchas razones. Acá puse una, por ejemplo, que el acero estructural colapsa a los 538 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un recipiente que debe aguantar una determinada temperatura, al igual que con la presión puede colapsar, con la temperatura también puede colapsar. ¿Está bien? Ese sería lo más obvio, o sea, para cuidar la instalación. Pero el segundo es, ¿qué pasa con el proceso productivo? Acá yo les doy una referencia histórica para que se relajen un poco. Y aparte porque me gusta, no voy a mentirles. En la Edad Media, los monjes estaban ahí en las abadías, ¿no?, y realizaban muchos experimentos. Y producían muchos alimentos para consumo propio y también eran pequeños centros de producción para los pueblos que los rodeaban. Entre esas producciones estaba el pan, estaba la cerveza, y había otros que vino, por ejemplo. En el caso de la cerveza, el proceso productivo más elemental explicado es: tenemos agua, tenemos cebada, las caliento, ¿está bien?, y luego la almaceno a una determinada temperatura, y una levadura que puedo agregar o que está ya en la cebada va a comenzar un proceso de fermentación, por decir, sí, un proceso de fermentación en el cual va a consumir el azúcar que contiene la cebada, los carbohidratos, y los va a transformar en dióxido de carbono, por eso la espuma, y en alcohol. ¿Está bien? Y mezclado con el agua tenemos la cerveza. ¿Qué es lo que descubrieron estos monjes? No recuerdo bien en qué abadía. Que para mantener la temperatura almacenaban la cerveza en unos depósitos subterráneos. ¿Está bien? En unos pozos subterráneos. Esos pozos muchas veces se utilizaban para
extraer agua. ¿Está bien? Y era agua que estaba a una temperatura bastante fresca. Entonces se dieron cuenta que cuanto menor era la temperatura, cuando la temperatura no superaba alrededor de los 18 grados, la cerveza salía distinta que cuando sí lo superaba. Cuando la temperatura se mantenía acotada a un cierto nivel, está bien, el depósito había una parte que estaba más alta y otra que estaba más baja, se producían diversas cervezas. ¿Por qué? No sabían muy bien por qué. La respuesta es que ciertas levaduras se mueren a determinadas temperaturas, o al menos su actividad se paraliza bastante a determinadas temperaturas, alrededor de los 18 grados, entre los 18 y 12 grados. Si vos vas variando la temperatura, las cervezas que obtenés cambian su sabor, y de ahí surgen un montón de variaciones de cerveza. ¿Está bien? Solo controlando la temperatura. O sea, vean lo interesante de esto. Puedo seleccionar qué levaduras se van a reproducir más unas que otras, y por lo tanto van a producir un determinado sabor, una determinada cerveza. Entonces, ellos lo hacían de manera muy artesanal. Pero hoy en la industria necesitamos controlar de forma, no solamente para cuidar nuestra estructura, ¿no?, sino para que el proceso productivo se desarrolle correctamente en los alimentos, por ejemplo. Depende del tipo de pasteurización, vamos a necesitar entre 60 y 140 grados, por ejemplo, ¿no? La fermentación entre 5 y 25 grados. En hornos de laboratorio vamos a tener que controlar temperaturas que como máximo van a llegar a los 1200 grados. Ahora, si estamos hablando de hornos industriales, podemos llegar tranquilamente a los 1500 grados, ¿está bien? Si tenemos un horno de arco, 2000 grados puede haber tranquilamente. Después tenemos las torres de destilación, que son aquellas en las que ingresa crudo y mediante un proceso de destilación, que es se calienta ese crudo, ¿no?, y se van evaporando las fracciones más ligeras de los hidrocarburos y se van separando según la altura en la que yo tengo la torre. Puedo estar hablando de 500 grados en algunos puntos. Y los sistemas de refrigeración, ya sea de motores eléctricos, de turbinas de vapor, etc., podemos estar hablando entre 90 y 110 grados. En un vehículo cualquiera yo puedo tener un sistema de refrigeración que esté a 110 grados. Bueno, ya sabemos por qué medir temperatura. Vamos a nivel. ¿Por qué nos interesa el nivel? ¿Qué es el nivel? Bueno, el nivel es la altura que alcanza un fluido en un determinado recipiente, ¿está bien? Pongo un punto de referencia, puede ser la parte inferior, y vos de ahí digo 1 metro, 2 metros, 3 metros. Bueno, ¿qué altura tiene mi nivel? ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Y porque mantener este nivel constante, uno, por seguridad, que el recipiente no rebalse, por ejemplo. Otro, porque debo mantener una determinada cantidad de tiempo un producto ahí en por ejemplo, en un mezclador o en un fermentador, ¿no?, para que se produzca alguna reacción físico-química. O simplemente porque es un separador trifásico, por ejemplo, como el de crudo, y si yo salgo de mi nivel de trabajo, mi separador no funciona. Esto es hermoso, es una caldera de vapor a escala, está bien, funcional. Podemos ver, acá hay fíjense, adentro de esto va a haber agua. Ese agua va a ingresar, acá abajo se hace un fueguito, ¿no? Esa agua comienza a evaporarse y ese vapor llega a una determinada presión. Tenemos nuestra válvula de seguridad, creo que es esta, y por esta se ingresa el agua. Y esta es la chimenea por la que salen los gases de escape de la combustión. Y internamente esa caldera tiene un medidor de nivel. ¿Está bien? Porque el vapor lo voy a utilizar en una maquinita de vapor también a escala, y se va a ir bajando el nivel del agua. ¿Y qué pasa si el nivel es muy bajo? Que no se produce más vapor. Eso no es tan grave. Lo grave es que quemo la caldera, ¿está bien? Se comienza a calentar la caldera. Entonces tengo una mirilla conectada con el interior, que el nivel de esta mirilla va a ser el interior, va a ser el nivel interno del agua líquido. Bien. Ejemplos: separadores trifásicos, torres de fraccionamiento. Bueno, vamos a analizar estos dos ejemplos
y vamos a ver por qué variables son importantes controlar. Esto ya lo comenté en alguna otra clase, pero vamos a volver a comentarlo. Tenemos un separador trifásico. Por la parte superior va a ingresar una mezcla de crudo, agua, gas, lodos. Van a golpear contra una placa deflectora, una especie de chapa con agujeritos, va a chocar el flujo ahí, lo que me va a ayudar a separar, dejar que escapen las burbujas de gas. ¿Está bien? Y en la parte inferior de dicho separador va a haber agua, lodos y hidrocarburos. Ese gas va a seguir avanzando por la parte superior, va a pasar por una placa coalesciente que va a intentar extraer esas gotitas de hidrocarburos, de agua que hayan quedado, y va a salir por la parte superior. Hay varios de estos que son como plaquitas finitas, donde la idea es que ordene el flujo de gas y que las gotitas vayan condensando, ¿está bien? Y por la parte superior va a salir el gas. Ahora, si yo dejo esto en reposo, voy a tener, por una parte, va a haber una separación de fases del agua y del hidrocarburo. Y voy a tener un tabique interno que va a permitir pasar el hidrocarburo hacia su salida, y el agua no tiene que pasar nunca este tabique porque va a salir por otra salida. Entonces necesito controlar estos dos niveles, por eso acá pusieron un flotador. Tengo que controlar este nivel de la interfaz para que esto funcione correctamente, porque si este nivel crece mucho, va a salir por acá agua con aceite. Aceite con hidrocarburo, ¿está bien? Y si el nivel es muy bajo, baja demasiado y bueno, el hidrocarburo va a salir con el agua. Entonces este nivel tiene que mantenerse dentro de ciertos valores. Al igual que la presión de este recipiente, vamos a tener que mantener esta presión controlada. En el caso de una torre de destilación, como les dije recién, lo que se hace, cómo funciona una torre de destilación, muy elemental, es, tenemos una caldera, ¿está bien? Inicialmente tenemos una caldera donde se calienta el crudo. El crudo le decimos a la mezcla de hidrocarburos. O sea, acá esto en azul son un montón de hidrocarburos mezclados. Ustedes saben, y si no les recuerdo, los hidrocarburos son cadenas de carbono e hidrógeno, cadenas largas, cortas, medianas. Eso va a afectar sus propiedades. Esos hidrocarburos se calientan y se vaporizan en ciertas fracciones, las más livianas se vaporizan. Y a medida que van ascendiendo, está bien, por distintos niveles. Y en cada nivel vamos a tener que intentamos mantener una temperatura constante. O sea, en cada nivel yo dejo pasar el vapor hacia un lado y el líquido se queda en ese nivel. Aquello que se condensa queda en ese nivel. Y de ahí lo tengo que extraer. Voy extrayendo diversas fracciones que luego le coloco nombres. A las más livianas le puedo colocar nafta, a las intermedias puede ser gasoil, a las más bajas el fondo de pozo. ¿Está bien? Crude oil le dicen igual. Y este es el proceso elemental donde se sacan las primeras fracciones de la manera clásica, ¿no? Luego hay columnas de destilación, torres de destilación que trabajan a presiones distintas a la atmosférica. Estas trabajan a la presión atmosférica. Otras que trabajan presurizadas, lo que me permite alcanzar mayores temperaturas, ¿no? Sin vaporizar ciertas fracciones y sin degradar los hidrocarburos también. Y también hay reacciones catalíticas que utilizan catalizadores y otros elementos que van haciendo que se refine aún más las fracciones que ya se producen en estas torres de destilaciones. También hay procesos secundarios después de esto que hacen que obtengan naftas de mayor octanaje, ¿no? Y cuestiones más refinadas. Pero la separación inicial es de esta forma, ¿eh? ¿Qué otras variables de interés hay que no hemos tratado en esta clase? Bueno, si estoy generando energía eléctrica, la frecuencia con la que genero energía eléctrica,
que tiene que ser lo más constante posible, va a depender de la velocidad de giro de mi máquina productora de potencia, que puede ser una máquina de vapor, una turbina de vapor, un ciclo combinado, puede ser un motor diésel, está bien. Tengo que mantener la velocidad de giro, lo que en mecánica solemos llamar RPM, revoluciones por minuto, constante. Luego, los niveles, el pH, el nivel de acidez de algo, tengo que controlarlo, está bien. Los niveles de contaminación, ¿cuánto dióxido de carbono estoy produciendo? ¿Está quemando bien mi quemador? Bueno, se mide también. Variables eléctricas, y en un proceso de soldadura, en un proceso de generación de energía eléctrica igual, necesito saber cuánta potencia eléctrica estoy consumiendo, cuánta corriente, durante cuánto tiempo estoy produciendo. Vibraciones, y sí, para diagnóstico o protección de equipos muchas veces necesitamos medir las vibraciones. Y así hay una infinidad de variables que interesan en la industria, pero las clásicas, las que van a encontrar siempre, son presión, temperatura, caudal y el nivel. Presión, cualquier instalación que esté presurizada, ¿está bien? Cualquier instalación neumática, cualquier instalación que utilice un gas dentro de una garrafa, tenemos presión, ¿está bien? La temperatura, ustedes van a una pizzería, tienen un horno con un relojito, ¿está bien? Ustedes van a un horno en un laboratorio, también vamos a tener que controlar la temperatura. En una cámara frigorífica, ¿está bien? Están fileteando pescado, esos pescados los van colocando en una cámara frigorífica, ¿no? Para mantener la cadena de frío. El nivel de un tanque, y bueno, inclusive el tanque que ustedes tienen en su casa tiene una forma de controlar el nivel del agua para que el tanque no se rebalse. En otros procesos productivos más complejos necesito mantener los niveles de ciertos fluidos a determinada altura para que funcionen bien los equipos. Y el caudal para saber cuánto, muy común para saber cuánto estoy produciendo. Imagínense en una fábrica de cerveza, ¿cuántos litros de cerveza estoy produciendo? Necesito saberlo. Así sé cuántas estoy embotellando, ¿no? Y cuántas voy a producir por día, por hora, o por semana, o como fuera. Entonces, variables industriales hay infinidad. Acá analizamos las más elementales, las que siempre van a encontrar. Les agrego algunas acá. Y la clase que viene vamos a comenzar analizando cuáles son los principios de funcionamiento de los diversos sensores para medir presión, para medir temperatura, para medir caudal y para medir nivel. Esto lo vamos a ir desarrollando en 4 clases. Espero que les haya sido de